Efectivamente, mi nombre es Miguel Sánchez Lompeque, soy cofundador de IECO y en esta presentación voy a hablar un poquito sobre digitalización del diseño de instalaciones fotovoltaicas. Comenzábamos la sesión con esta presentación de Emilio, donde ya hablaba de digitalización, hablaba de soluciones en la nube, nos presentaba algunos paquetes de ofimática, incluso se podía ver algún CRM por ahí. Y es que la digitalización en realidad es un concepto muy amplio, ¿no? Abarca gran cantidad de procesos dentro de las empresas, dentro de las industrias. Y aunque estamos a día de hoy, parece que ya entrando en la era de la inteligencia artificial en este sector, el sector de las renovables y en particular el de la fotovoltaica, todavía estamos muy por detrás en cuanto a niveles de digitalización comparándonos con otros sectores, como puede ser pues, el financiero o el sector del automóvil. Entonces, yo dentro de esta presentación, que va a ser muy breve, creo que son unos 15 minutos, voy a centrarme en una parte muy concreta, que es la de diseño de instalaciones fotovoltaicas, porque es la parte donde yo tengo mayor experiencia, ya que dentro de IECO al final pues, desarrollamos una plataforma que sirve precisamente para esto. El objetivo de esta presentación no es hacer una publicidad de esta herramienta, sino que tengáis esto como ejemplo de lo que os pueden ofrecer herramientas que podéis encontrar a día de hoy en el mercado, ¿no? Hay otras herramientas en el mercado que son ampliamente utilizadas tanto en España como a nivel europeo. Seguro que si conocéis un poquito dentro del sector, pues os sonarán herramientas como PVSys, que es un estándar de facto dentro de la industria que lleva muchos años ya permitiendo hacer estudios y simulaciones precisas, PVSol, PVK, Helioscope, Archelios. Como digo, hay muchas y yo creo que lo importante sobre todo pues es empezar a trabajar con ellas, intentar poquito a poco ir automatizando nuestros procesos, ¿no? como empresas para ser cada vez más eficientes y poder abarcar más y mejores trabajos. Entonces, sin más dilación, esta presentación va a ser un poquito distinta porque en vez de diapositivas lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla. Así que una de las ventajas que podéis encontrar con herramientas digitales, como comentaba también Emilio al principio de la sesión, es la posibilidad de tener estos servicios en la nube. Delegas muchas responsabilidades en cuanto a temas de seguridad, actualizaciones y también, sobre todo, es muy conveniente a la hora de colaborar, ¿no? Con distintas personas del equipo. Entonces, estas herramientas muchas veces son online, en línea, accedes a través de un navegador y desde ahí ya puedes gestionar todos los proyectos y todos los equipos. Para crear un proyecto, estas herramientas muchas veces te facilitan el trabajo porque te permiten seleccionar directamente una geolocalización que puede ser en base pues, a una dirección que conozcáis del cliente o puede ser en base también directamente a coordenadas de latitud y longitud. Te lleva ahí automáticamente a ese punto en el mapa y entonces te permite seleccionar el área que quieres utilizar para después hacer el trabajo de diseño. ¿Esto por qué es conveniente? Porque para muchísimas ofertas, sobre todo cuando hablamos de la fase de preventa, no requiere el que te desplaces ahí, al punto concreto donde va a ocurrir la obra para poder lanzar al menos esa primera oferta, ¿no? Una vez creas proyectos, algunas de las ventajas que podéis encontrar con herramientas digitales es que bases de datos de componentes, que al final son extensas y hay que mantenerlas siempre actualizadas, las podéis encontrar ya integradas, ¿no? Entonces, si trabajáis con distintos módulos o si vais cambiando también de módulos o de proveedor, según la oferta que encontréis en vuestro distribuidor o en el mercado, pues lo más probable es que en estas herramientas ya lo tengáis aquí integrado. Entonces, cuando seleccionáis el modelo, automáticamente se tienen en cuenta características mecánicas y características eléctricas en la simulación. Lo mismo ocurriría también para los inversores. Entonces, aquí una de las ventajas, yo creo que muy importantes, ¿no?, de utilizar un software de diseño es que obtienes la máxima precisión en las simulaciones, porque si se trata al menos de una herramienta profesional de diseño que ayude a los equipos de ingeniería, se va a tener en cuenta pues, las curvas de IV de funcionamiento de los módulos, las curvas de rendimiento del inversor en función de la tensión de entrada, de la potencia de salida, el número de entradas por MPPT que hay disponibles en cada uno en los inversores que estamos utilizando, el número de MPPTs también disponibles dentro de los inversores y todo esto de forma automatizada, ¿vale? Para no tener que hacer un trabajo manual de cálculo o de oficina técnica que de otro modo pues, podría requerir bastante tiempo y normalmente horas de trabajo. Otra de las ventajas que podéis encontrar en herramientas de este tipo digitales es también la inclusión de tarifas y precios. En este caso, este proyecto sería en España, entonces aquí tendríamos la opción de seleccionar tarifas y precios que aplican aquí en España y entonces los ciclos tarifarios
o los calendarios tarifarios se aplicarían de forma automática. Nosotros simplemente ponemos unos precios que pueden ser los precios actuales del cliente o pueden ser también una estimación porque no deja de ser esto una previsión a futuro de cómo va a ser el comportamiento de la planta y de cómo va a ser también, pues desde luego, el comportamiento económico del proyecto, ¿no? A nivel de rentabilidad. Y lo mismo, pues para la energía vertida a la red, que ya comentaban antes, para casos de autoconsumo colectivo. En casos de autoconsumo, en general, pues aplica lo mismo, ¿no? Por debajo de los 100 kilovatios podríamos aplicar compensación o mecanismo de compensación simplificada. Lo bueno es que estas herramientas te permiten ya aplicar este mecanismo de forma automática sin tener que preocuparte tú de hacer esos cálculos, ¿no? Cada mes. En caso de que sean instalaciones más grandes, pues típicamente es un precio fijo con venta red o a veces para consumidores electrointensivos un sistema antivertido que lo que hace es bloquear el vertido de esta energía a la red y muchas veces también facilitar la fase de tramitación de los proyectos. Vale, en cuanto a consumos, también nos pueden aportar otras ventajas porque hay distintas maneras de definir un consumo de un cliente, también dependiendo de la información que tengamos disponible. A veces solo tenemos disponible algunas facturas, en cuyo caso, pues estas herramientas muchas veces te permiten hacer una estimación de la curva de consumo horaria en base a agregaciones mensuales. Tú introduces aquí unos datos mensuales, si tienes 2 facturas, pues de 2 facturas, y estas herramientas pueden interpolar una curva horaria en base a unos perfiles típicos. En este caso, por ejemplo, tendríamos uno de los definidos por Red Eléctrica de España y generar automáticamente esa curva de consumo para hacer ese primer estudio, ¿no? Si tenéis acceso a los datos del SIPS, pues ocurriría lo mismo, pero ya introduciendo los consumos agregados por tramo mensual. Y si tenéis acceso a la curva horaria, pues desde luego lo mejor siempre es subir directamente el archivo de consumo. Aquí lo bueno es que en estas plataformas podéis encontrar como comodidad extra la posibilidad de subir cualquier formato y que estén soportados pues, los de las distribuidoras de referencia y no tengáis que hacer tampoco un trabajo manual de transformar los datos que os ha pasado el cliente o que os ha pasado la comercializadora o la distribuidora a un formato estándar antes de empezar a trabajar con él, ¿no? Simplemente subís el archivo y ya sea horario o cuarto horario estaríais trabajando con él directamente. Incluso en este caso es porque bueno, nosotros tenemos aquí una adaptación en concreto para el mercado de España que permite hacer una conexión con Datadis, que es un servicio creado por las distribuidoras aquí en España y que permite acceder a curvas de consumo de cualquier distribuidora, básicamente. Y esto es algo muy útil si estáis trabajando como profesionales de este sector porque podéis firmar lo que se llama un acuerdo de partners con Datadis y este acuerdo de partners os permite, una vez os habéis comprometido a hacer, por supuesto, un uso responsable, simplemente pedir una autorización al cliente final y con esa autorización, que siempre es obligatoria por la Ley de Protección de Datos, no es necesario que el cliente se dé de alta ni en la web de la distribuidora, ni en Datadis, ni que descargue ningún archivo de consumo, porque eso a veces se convierte en un cuello de botella y dependiendo pues, del cliente puede hacer que esto se ralentice bastante, ¿no? Este proceso. Otra de las grandes ventajas que pueden ofrecer estos servicios es la parte de edición, de diseño de la propia instalación fotovoltaica, ¿no? Como comentaba a veces al principio, nosotros seleccionábamos una geolocalización, de ahí se extraía pues, un área para poder hacer este diseño y nosotros sobre este diseño, cuando estamos dibujando, basándonos en esta imagen aérea, lo que hace la plataforma es directamente transformar estas dimensiones, como vemos aquí, a una verdadera magnitud en metros, ¿no? Entonces, cuando nosotros terminamos de pintar, voy a pintar aquí una cubierta un poquito inventada en el parking, cuando terminamos de pintarlo, pues podemos editar los parámetros de altura, de inclinación, de orientación, por ejemplo, podemos aplicar una separación para pasivos de mantenimiento y que esta separación se aplique pues cada 2 módulos, que sería más razonable que entre todos los módulos, o si tuviésemos, por ejemplo, una cubierta plana, pues podríamos aplicar una estructura este-oeste o un montaje inclinado, ¿no? Con estructura autoportante. Podemos también, por supuesto, pues, limitar el número de módulos que hay sobre la cubierta. En definitiva, podemos hacer cualquier diseño, ¿no? Que necesitemos, teniendo en cuenta obstáculos o incluso pues, árboles cercanos, etcétera, ¿no? Y esa es otra cosa que también, sin herramientas digitales, pues es prácticamente imposible llevar a cabo, que es la simulación teniendo en cuenta la afección de sombras locales, ¿no? Estas herramientas te pueden permitir visualizar hora a hora del día cómo se proyectan las sombras dentro de la escena 3D, pero también, y yo creo que quizás esto es un poquito más interesante, te permiten hacer un estudio de sombras teniendo en cuenta
todas las horas del año de insolación sobre todos los puntos de la superficie de la escena 3D. Es decir, en cada punto de la cubierta se hace un cálculo de la acumulación de toda la insolación anual, teniendo en cuenta, por supuesto, obstáculos cercanos, teniendo en cuenta, por supuesto, pues, edificios o árboles cercanos e incluso la propia sombra que generan los módulos, ¿no? Y además te permite, pues aquí, echar un vistacillo a cuál sería el resultado del acceso solar, es decir, cuánto nos están afectando estas sombras o qué potencial tiene este punto concreto por la orientación, ¿no? Es decir, si está bien orientado o no, y el aprovechamiento que sería al final una combinación de ambos. En este caso, pues vemos aquí que el máximo aprovechamiento lo tenemos en estos módulos porque no solamente están libres de sombra, sino que además están muy bien orientados, no están ligeramente inclinados hacia el sur. Y después lo que nos permiten también pues, es establecer costes para cada proyecto, porque obviamente esto después quieres enviar una propuesta al cliente. Yo aquí no tengo introducidos costes porque también algunas herramientas os permiten incluso definir unas tablas a nivel de la organización y entonces el coste se calcula de forma automática, al menos para una primera revisión. Podéis meter también costes de operación, subvención, financiación o renting e incluso también modelos de PPA. Si en vuestra empresa hacéis desarrollo de proyectos de PPA o tenéis al final pues, capital para realizar estas inversiones, es posible directamente en base a una tira objetivo, por ejemplo, hacer un cálculo de optimización del precio del PPA. Entonces, lo que hace la plataforma es directamente minimizar el precio del PPA para garantizar que tu empresa sigue obteniendo esa rentabilidad objetivo del proyecto, teniendo en cuenta pues, los flujos de caja a 15 años o el plazo que sea que vaya a durar el PPA, ¿no? Con el cliente. Y después, al venir aquí a resultados, otra de las ventajas es la posibilidad de generar ya directamente un documento para compartir con el cliente final, ¿no? Es un documento que está maquetado, entonces no tienes que hacer una simulación con unas herramientas y después seleccionar los resultados y ponerlos dentro de una diapositivas o dentro de un documento para generar un PDF. Te sale ya con tu formato, que de hecho esto puede ser incluso personalizable, es decir, puede tener una apariencia totalmente distinta, adaptada a tu imagen de marca o tu discurso comercial y contener ya pues, todos los resultados relevantes, ¿no? Puede contener el diseño 3D interactivo. Esto, pues, como comentaba antes Emilio, ¿no? Ya no es comparto un archivo, lo envío por correo. Esto ya son directamente enlaces. Entonces, a tu cliente le puedes pasar un enlace por WhatsApp o por correo electrónico y el cliente lo que hace es visualizar el renderizado 3D interactivo de su instalación, de cómo va a ser. Puede incluso visualizar cómo va a ser la proyección de sombra, es decir, a nivel comercial esto es más llamativo, impactante que simplemente un PDF. Y después, pues, podéis incluir básicamente cualquier indicador que queráis sobre generación. Disculpad que esto está en inglés, un segundito. Vale, incluir cualquier indicador que queráis sobre generación, sobre rentabilidad, tasa interna de retorno, valor actual neto, gráficas interactivas también, pues con el payback, los flujos de caja, teniendo en cuenta la tasa de descuento, si hacéis los cálculos financieros así dentro de la empresa, y gráficas también que explican el balance energético, que esto sobre todo si estáis haciendo simulaciones con almacenamiento también es muy interesante para poder explicarlo por partes. Explicar primero la parte de generación, es decir, qué pasa con los excedentes, cómo parte de esos excedentes van a la carga de la batería y cómo después eso se reaprovecha en forma de autoconsumo, pero que viene de la batería en lugar de venir del sistema, ¿no? O de los módulos fotovoltaicos. Y yo creo que con esto tenemos ya una idea, o espero por lo menos haber mostrado una idea de para qué sirven estas herramientas, cómo se pueden utilizar dentro de vuestros flujos de trabajo y por qué al final las herramientas de digitalización nos ayudan en los procesos y en particular aquí en los procesos de diseño. Algunas de ellas también van un poquito más allá y os permiten incluso facilitar el trabajo de ingeniería, es decir, no solo el de preventa, sino también, pues, por ejemplo, aquí en esta plataforma podéis exportar directamente el unifilar y el cálculo de los magnetotérmicos y la sección de cable de AC está en función del reglamento electrotécnico de baja tensión, o podéis exportar, por ejemplo, el diseño AutoCAD por capas si queréis después utilizarlo para hacer el replanteo, ¿no? y ejecutar la obra para los proyectos que hayáis vendido.
Y aprovecho ya por último, ya que David lo había comentado y habéis estado hablando bastante de comunidades, efectivamente el cálculo de los coeficientes beta es un problema matemático que, pues, por ejemplo, en IECO ya hemos resuelto porque nos dedicamos a eso precisamente, ¿no? A digitalizar estos procesos. Entonces, de hecho, hace ya un añito hicimos esta publicación donde en una comunidad energética pues habíamos optimizado 175.200 coeficientes para múltiples miembros de la comunidad, donde lo que hacemos es generar modelos predictivos de consumo para cada uno de los miembros, porque no podemos o no debemos hacer uso de los datos históricos como si se fuesen a repetir igual el año que viene. Eso no sucede nunca. Y entonces, en base a estos modelos, lo que hacemos es optimizar todos los coeficientes horarios de todo el año para maximizar el aprovechamiento de la planta. Y con esto ya termino.